Y en esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje acerca de la Tercera Guerra Mundial. Porque no cabe duda que los últimos meses la noticia que más ha alarmado al mundo es precisamente lo que los medios de comunicación, los politólogos, los escritores, comentaristas por todos lados, periodistas, en vista de la invasión de Rusia con Ucrania y el problema en el Medio Oriente, comentan: estamos en la Tercera Guerra Mundial. O ya comenzó la Tercera Guerra Mundial o va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Todas estas especulaciones, hipótesis, teorías que están siendo vertidas por esta narrativa en los medios de comunicación no tienen absolutamente ningún fundamento y no lo pueden tener. ¿Cómo puede nadie saber realmente el futuro? Sin embargo, no estamos solos, porque Dios nos ha dejado este libro maravilloso que se llama la Biblia, que contiene las evidencias más antiguas de genética, química, física, antropología, paleontología, bioquímica, microbiología, geografía, historia y de cualquier disciplina que tú me quieras mencionar académicamente. Pero al mismo tiempo es el libro más controvertido, más atacado de toda la historia humana. Y esto es verdad y no es coincidencial, porque si realmente es el único libro que contiene verdades absolutas, es lógico que si hay un principado satánico, entidades malignas que Jesucristo, cuando apareció en los evangelios, combatió, llamados demonios, ángeles caídos, pues esto tiene toda la lógica que podamos nosotros encontrar, porque hay un ataque continuo contra la Biblia, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Todos los demás libros que tú puedas leer son de algún aspecto relativista, de un aspecto en el que puede ser, pues no estoy seguro, como por ejemplo el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, que tú lees este libro y encuentras, no estoy seguro, chance y puede que sí, a lo mejor. No encuentras este idioma, este lenguaje en la Biblia. La invasión de Rusia a Ucrania y los últimos conflictos del Medio Oriente, repito, la amenaza de China, que está a punto de invadir Taiwán, porque en Taiwán más o menos 25 millones de seres humanos, es la isla donde se fabrica más del 65% de los chips del mundo entero. Así que China, si está ahorita en un aspecto comercial y no le importa ahorita meterse mucho en Medio Oriente, ni tampoco con el BRICS, ni con Rusia, pues está muy preocupada en poder ocupar y controlar la isla de Taiwán, porque inmediatamente controlaría a Estados Unidos de Norteamérica, ya que Estados Unidos recibe, escucha esto, el 70% de las medicinas que Estados Unidos consume provienen de China. Medicinas contra la diabetes, contra el cáncer, etcétera, etcétera. Todo este aspecto quiero comenzar a establecerlo como una plataforma para que tengan ustedes una idea en el mundo en que nos encontramos, para abordar las Sagradas Escrituras y descubrir lo que la Biblia nos reveló hace más de 2600 años. Vamos a ver algunos antecedentes del mundo en que nos encontramos. No fue hasta agosto de 1945 cuando por primera vez en la historia humana se detonan dos bombas atómicas. Después de casi 6,000 años de historia, después de pelear con espadas, con lanzas, se inventa la pólvora, llegamos a la fisión nuclear, que fueron el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, ¿verdad? Alemán e italiano respectivamente, los que manejaron el proyecto Manhattan para poder fabricar la primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 sueltan sobre Hiroshima, Japón, la primera bomba, produciendo 140,000 muertes instantáneas. La gente quedó completamente parados, los japoneses, las cuencas de los ojos se les quedaron vacías, se deshizo su cuerpo como la ceniza. Nagasaki, el 9 de agosto, 3 días después, 80,000 muertos con la segunda bomba atómica.
y como resultado de este conflicto internacional, pues se reúnen la mayor parte de las naciones en 1945, el 24 de octubre, para formar después de la Liga de Naciones, la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito firme de, por favor, promover la paz e impedir el armamento nuclear de las naciones. El 4 de abril de 1949 surge la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, con las siglas OTAN, que se forma como un ejército de Estados Unidos para impedir que ya los soviéticos, la Unión Soviética, continúe apoderándose de naciones de Europa. Y para poder defenderse de estas amenazas, fue formada por 12 naciones. Actualmente ha comenzado, desgraciadamente, como lo vamos a ver por qué provocó a Putin, hacia el nororiente de Europa. El día 14 de mayo de 1955 se firma un pacto que se llamó Varsovia para poder evitar la extensión de las naciones de la OTAN hacia el norte, oriente de Europa. Porque cuando se firma este pacto, se establece claramente que se jura, se confirma que la OTAN no iba a continuar adjudicándose naciones europeas para poder protegerlas. Entonces Rusia cree esta promesa, principalmente el último ministro de la Guerra Fría, Mikhail Gorbachev. Y en 1962 la Unión Soviética trata de poner misiles en Cuba. Desde 1962 hasta ahora, en los últimos meses del 2024, hemos tenido, después de la Segunda Guerra Mundial, las dos amenazas de guerra nuclear. La primera fue en el 45, la segunda en el 62 con la invasión a Cuba por misiles rusos. El presidente Kennedy detectaron con los satélites que estaba Cuba invadida con misiles nucleares, y le dijo a Nikita Khrushchev, ministro de Rusia, o lo sacas o estamos en la Tercera Guerra Mundial. Desde 1962 a estos últimos meses, la tercera amenaza de una guerra nuclear está sembrada sobre el mundo entero. Termina la Guerra Fría en 1989-1991 y el comunismo, la ideología del comunismo, se demuestra de todas las formas, económica, políticamente, filosóficamente, que es un fracaso total. Que el comunismo como ideología y como socialismo, que es, como decimos en México, la misma gata pero revolcada, no funciona absolutamente en ninguna nación, a menos que los gobiernos traten de apoderarse, controlar, manipular, robar las garantías individuales y todo aquello que los derechos que recibimos del mismo Dios en la Biblia los puedan controlar el Estado, para que sea el Estado papá y la familia quede en segundo o tercer lugar. Esto fue el fracaso del comunismo y la caída del muro de Berlín 1989. Se inicia, ¿verdad?, cuando Alemania Oriental separa el muro, y en 1991 colapsa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Unión Soviética. En 1991 la Unión Soviética se desintegra, escuchen, perdiendo el 35% de su territorio. El 35% del territorio de la Unión Soviética es perdido y se reparte en 15 repúblicas. ¿Qué son las repúblicas de Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Kirguistán, Kazajistán, Georgia, Armenia, etcétera, etcétera? Y entonces entramos nosotros en el año 2000, cuando surge la figura de Vladimir Putin, en su ambición de volver a recobrar esas repúblicas de la antigua Unión Soviética para que la OTAN, el ejército de Europa, ya no continúe avanzando, sobre todo en la nación de Ucrania, porque Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y cuando entra el presidente Joe Biden, él comienza a motivar a la OTAN y a la Unión Europea para que puedan poner misiles nucleares en Ucrania. Y cuando Putin descubre que si ponen misiles en Ucrania apuntando a 15 minutos de Moscú,
pues ha perdido completamente toda su protección militar y quedaría completamente en manos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto hace que el presidente Putin levante a 150,000 soldados y rodee toda la nación de Ucrania para impedir que la OTAN, el ejército de Europa, pueda invadir Ucrania y para que Estados Unidos frene su avance para ya no tener más naciones que apunten hacia Rusia. Cuando Putin observa que ni la OTAN ni el gobierno de Estados Unidos bajo Joe Biden respetaron el Pacto de Varsovia y amenazaban con armas nucleares a Ucrania, manda los 150,000 soldados para proteger la nación de Rusia. El principal propósito del presidente Biden hasta hace 15 días es poner misiles nucleares apuntando a Rusia, porque él ha soñado durante toda su vida que Estados Unidos debe ser la nación que conquiste el mundo entero. Pero se enfrenta con otro contrincante que es Putin, que es el estratega militar mucho más inteligente que cualquier estratega militar en el mundo entero, exceptando al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Estos misiles hubieran llegado en 15 minutos, repito, y entonces Estados Unidos reacciona ante cuando Putin rodea toda Ucrania y le dice a Putin, el presidente Biden, te vamos a dar sanciones económicas y vamos a congelarte todas las transacciones que tú tengas en Europa, en el Banco Mundial, el banco que se encuentra en Alemania, en Inglaterra, y vamos a frenar tu economía, porque si tú no te rindes, vamos a continuar acabándote o económicamente o militarmente. ¿Qué sucede en ese momento en el mundo? Bueno, pues una completa desinformación. Creo que desde Henry Kissinger, el ministro de Estados Unidos en el tiempo del presidente Nixon, no ha habido ningún otro diplomático que se pueda comparar con él, que tenía una perspectiva y una cosmovisión exacta de lo que era el mundo. Entonces Biden, de una forma desinformada, de una forma precipitada, acude a estas sanciones económicas, y entonces Rusia se une con China, se une con Irán, se une con Siria, se une con Irak, se une con la India, Pakistán y Afganistán le dicen estamos también de su lado, y se comienza al mismo tiempo a formar otra organización llamada el BRICS, que es una organización que está creciendo con el propósito, dijo el presidente Putin, yo tengo un arma secreta contra Estados Unidos y no es nuclear, mi arma secreta es la caída del dólar. En otras palabras, desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es escogido por Bretton Woods, la cumbre que se llevó a cabo en Europa, para que Estados Unidos pueda tener el dólar como la moneda de reserva para comprar el petróleo. Entonces, desde 1945 hasta ahorita, México, ¿quieres comprar petróleo? Cambia tus pesos mexicanos a dólares. Inglaterra, antes de la Unión Europea, ¿quieres comprar petróleo? Cambia tus libras esterlinas a dólares. China, ¿quieres comprar petróleo? Los yuanes los tiene que comprar a dólares. El hecho que el dólar haya sido la moneda desde hace casi 75, 76 años que está determinando el precio del petróleo y a través del cual se compra el petróleo, le ha dado a Estados Unidos de Norteamérica una plataforma tan poderosa que por esta razón nadie se explica por qué su deuda externa es de 35 trillones de dólares. ¿Sí escuchaste bien? La deuda externa de Estados Unidos actualmente es de 35 trillones de dólares. ¿Pero por qué entonces no ha caído Estados Unidos? Por el dólar, porque todas las naciones están endeudadas y entonces se comienza a formar otro grupo con el propósito dirigido por Putin y por Xi Jinping de China para desbancar el dólar. Escuchen, el día que esto suceda, no sé en los próximos meses o el año que entra, pero si se llega a desbancar el dólar como la moneda de reserva para poder comprar el petróleo, Estados Unidos ha llegado a su fin total.
Caería completamente como caen todos los imperios y las grandes naciones que han querido realmente convertirse en dioses. Muy bien, entonces termina, ¿verdad? Actualmente el año, el 2024, en el que nos encontramos ya en diciembre, y se encuentran el pleito entre los dos partidos más poderosos del mundo para apoderarse del gobierno de Estados Unidos. Por un lado está el gobierno o el partido demócrata, por otro lado está el partido republicano. Cuando me decían en Estados Unidos, varios periodistas en entrevistas que nos han hecho, ¿ustedes por qué van a votar por Donald Trump? Tiene cara de Rottweiler, tiene cara de amargado, y además su pasado, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta que damos de la impresionante ignorancia, no solamente del pueblo norteamericano, también el pueblo latinoamericano y también el pueblo europeo, como lo voy a demostrar, de que se estaban basando en la apariencia de la persona para votar por ella? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta? Cuando tú vas a votar por alguien, no te fijes en la apariencia de la persona, porque para eso Hugo Chávez era simpatiquísimo, con una empatía tremenda. Obama era un chistoso de primera, con mucho carisma también. Vamos a votar por la agenda que cada partido tenga. ¿Cuál es tu agenda? Demócratas a favor del aborto, a que continúen las operaciones transgénero de niños de 10 y 12 años, a que continúe el movimiento LGTB desfilando encuerados en trapos menores las personas en las calles, a favor de todo lo que se trata de poder ir en contra de la promoción de la Biblia, en contra de la familia, a favor de los matrimonios gay, a favor de los matrimonios con mujeres y mujeres. ¿Con cuál propósito la agenda de los demócratas promovió todas estas barbaridades que descompuso moralmente Estados Unidos con el propósito de destruir la familia? La familia es el fundamento y la plataforma y el matrimonio más santo y más sagrado que existe en este libro que se llama la Biblia. Es la primera institución establecida por Dios, porque si es Dios el creador de nosotros, tiene forzosamente que entender que las naciones son formadas por familias. Y cuando la familia se deshace la nación, se deshace el mundo entero. Entonces es el momento en el que llegó la historia. Se descompuso moralmente, completamente Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hundió a la señora Kamala Harris? Fíjense ustedes en este detalle. Kamala Harris tenía a todo Hollywood detrás de ella, apoyándola. Tenía a toda Europa. Hicieron un censo en Europa, que si los europeos tuvieran la posibilidad de votar por quién votarían, el 85% de los europeos hubieran votado por Kamala Harris. Tenía los medios de comunicación todos a favor, apuntando a ella. Tenía a los más grandes multitrillonarios del mundo apuntando a ella y respaldando su agenda. Sin embargo, de una forma milagrosa, sucumbió, se colapsó, se derrumbó completamente por este único detalle. Días antes de que se emitieran los votos, hubo una reunión en un lugar muy grande y dos muchachos gritaron: Jesucristo es el Señor. Y ella contestó públicamente: sáquenlos porque se han equivocado de reunión. En ese momento, esa mujer estaba retando al Dios de la Biblia. No es con ejército ni con espada, dice el Señor. No es con el príncipe ni con la fuerza de los ejércitos. Soy yo, dice el Señor, el que determino el futuro de las naciones. Ella en ese momento se autocondenó al haber dirigido esto, no a los muchachos, sino a Dios. Estaba sacando a Dios completamente de su vida y de Estados Unidos, cosa que Dios no iba a permitir. Y de una forma milagrosa, más del 85, casi 90%, inclusive estados como Pensilvania, que si determinaba Pensilvania que votaran por Trump, completamente se caería la votación en contra del Partido Republicano. Ahora, muy bien, ante esta verdadera paliza que el Partido Demócrata recibió del Partido Republicano, Kamala Harris se encuentra ahorita en Hawái con su esposo, huyeron hacia Hawái,
Y actualmente, escuchen esto, la Casa Blanca se encuentra sola. De aquí al 20 de enero, que toma Trump posición en Washington, la Casa Blanca está sola con un hombre amargado que se llama Joe Biden, con ideas de venganza y de odio todavía contra Donald Trump, y él sabe que solamente le quedan de aquí a enero para de alguna manera tratar de quedarse en el poder, y la única manera es provocando una guerra. Y la semana pasada le dio órdenes a Zelensky. Escuchen esto: Zelensky, te autorizo usar tus misiles Ores-Shink, que es un misil 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, Mach 10. Son misiles supersónicos intercontinentales que no se habían usado y que estaba esperando Ucrania para poder lanzarlos en contra de Rusia, y que al mismo tiempo son indetectables. No hay ningún sistema de defensa que pueda impedir estos misiles. El mundo tiene muchas más armas que Rusia. Estados Unidos tiene más aviones, más portaaviones, más infantería que Rusia, al grado que Rusia acaba de pedir 35,000 coreanos que la ayuden porque se le acabó la infantería en Ucrania. Sin embargo, Rusia es actualmente la única nación en el mundo con el más grande poder nuclear de más de las 200 naciones que están poblando el planeta Tierra. Nadie tiene el poder nuclear en submarinos y en misiles supersónicos intercontinentales como los tiene Rusia. Si Rusia mandara un solo misil a la Casa Blanca, en menos de 25 minutos caería sobre la ciudad de Washington, acabando completamente con el gobierno de Estados Unidos. Pues el presidente Biden la semana pasada le dice a Zelensky: lanza tus misiles. Y los lanzaron, y entonces Rusia acaba de contestar, ¿verdad?, para que él pueda realmente darse cuenta que no están bromeando. Y el 21 de noviembre Rusia lanza el ataque contra la ciudad de Dnipro en Ucrania con el misil supersónico llamado Dres o Shink, que es el que tiene la velocidad 10 veces más grande que el sonido. ¿Qué es lo que pasó? Está desesperado el Partido Demócrata. Ellos saben muy bien que en cuanto entre el Partido Republicano no van a detenerse. Contra el Partido Republicano, contra Trump, estaba Hollywood, los medios de comunicación, los multimillonarios, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y la mayor parte de los empresarios del mundo entero en contra de que Trump se sentara en el trono. Sin embargo, cuando le disparan y lo amenazan de muerte y le pasa rozando la oreja, supimos en ese momento que había Dios escogido a ese hombre, a pesar de cualquier cosa, para que gobernara Estados Unidos y volviera a levantar los altares que este gobierno pasado había hecho y había descompuesto como nación. Ahora vemos nosotros que después de todo esto que está pasando, tuvimos el acontecimiento de que más de 2,000 terroristas del grupo Hamas de Gaza, que les llaman los palestinos. La Palestina nunca ha existido. Palestina es un nombre que el emperador Adriano le puso a Israel para cambiar el nombre. Nunca ha existido una nación palestina. Escuchen muy bien. No existe en la civilización ningún grupo jamás llamado de palestinos, sino que cuando regresó Israel en 1948, los árabes que se quedaban ahí, las naciones árabes, las 5 naciones árabes que rodean a Israel, no los quisieron aceptar. Y entonces se llamaron, vamos a Gaza, y los mandaron a Gaza. En el 2007 Israel se sale completamente de Gaza y son árabes palestinos porque querían adjudicarse el nombre de Palestina, diciendo que la tierra de Israel es de ellos. Así que desde 2007 hasta nuestros días, cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes, hasta que cruzan la frontera, la rompen y entran a los kibbutz de los judíos en Israel. Y les voy a contar con toda la crueldad y con toda la crudeza que me puedan ustedes escuchar lo que pasó y que la gente no esté informada. Entraron a más de 15 kibbutz o 15 casas ocupadas por civiles. Y cada vez que entraban a una casa,
amarraban a todos, al papá, a la mamá, a los niños menores de 1 año, los metían a un horno de microondas, enfrente de los papás. Después a la mamá le abrían el vientre enfrente del papá. Después la mataban a la mamá y comenzaban a cortarle las manos y los pies a los papás, le sacaban los ojos enfrente de los hijos y al final mataban a todos los hijos y después los quemaban a todos. Esta masacre, esto es genocidio. Y después de esta masacre que hicieron, ninguna nación se queda con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque tiene el gobernante el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos. Entonces se levantó el gobierno y los fueron a perseguir a la ciudad de Gaza para que pudieran encontrar a este grupo. Pero al entrar a Gaza, 3 semanas antes mandan los aviones israelíes propaganda diciéndoles a todos los palestinos de la ciudad de Gaza: huyan hacia el sur porque vamos a entrar a buscar a el grupo de Hamás. Y cuando entra el ejército de Israel, se encuentran con un panorama donde todos estaban vestidos de civiles. No ha habido una guerra en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos de verde, los alemanes de negro, y ves un uniforme con negro y sabes que es tu enemigo. Pero tú entras a un local donde todos están de civiles, pues las mujeres traen ametralladoras aquí debajo, los niños traen granadas por acá, y comenzaron a matar personas que eran realmente terroristas. Y entonces las Naciones Unidas, escúchenme, le dicen al grupo terrorista de Hamás que ellos hagan la estadística de cuántos civiles han muerto. Y comienza a publicar el grupo terrorista: han matado a 15,000, a 25,000 civiles. Las estadísticas eran una mentira total. ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas le hayan permitido al grupo terrorista que ellos manejen la narrativa de cuántos habían matado? Todo esto ha sido completamente un circo, ¿verdad? Y pues ahora ya Israel acabó casi con todos los, gracias a Dios, con Hamás. El presidente Biden le dice al primer ministro Netanyahu: no vayan a la ciudad de Rafa, porque ahí la frontera con Egipto, porque entonces no tienen mi permiso. Netanyahu no le hace caso, van a Rafa, y si le hubiera hecho caso a Biden, el ministro Netanyahu, en Rafa encuentran a Sinwar Ayar, que es el jefe del grupo terrorista de Hamás. Y lo matan, ¿verdad?, de una forma circunstancial, pero acaban con el jefe de Hamás gracias a que no se sometieron por primera vez a Washington. De ahí se van al Líbano, comienzan a perseguir a todos los de Hezbollah. Todos los judíos del norte de Israel ya habían huido, pidieron refugio aquí en Estados Unidos, en todos lados, en América, en México. Y entonces todo el grupo de Hezbollah patrocinado por Irán. Irán actualmente, bueno, hasta hace 4 días, Irán era la nación más grande que sostenía, financiaba el terrorismo de Hamás, la Guardia Revolucionaria, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda y hasta los talibanes de Afganistán y de Pakistán. Y ahora en menos de 3 o 4 días entran, ¿verdad?, los rebeldes a desbancar al presidente Bashar Assad. Y sale inmediatamente Irán. Eso lo voy a compartir mañana en una nueva serie que voy a titular Siria, el movimiento islámico y la Biblia. Y entonces saca Irán a todo el grupo terrorista. Rusia abandona su base naval en el mar Mediterráneo, la única que tenía, y de un milagro así sorprendente, de la noche a la mañana, después de 50 años de dictadura de la familia Assad, y Siria cae delante de nuestros ojos en menos de una semana. Algo inusitado que nadie esperaba. Ahora bien, ¿verdad?, se inicia esta guerra en el Medio Oriente y vemos nosotros las profecías finales de la Biblia. Damas y caballeros, la Biblia profetiza que la Tercera Guerra Mundial, el pueblo de Dios, o los que nos decimos cristianos, ya no vamos a estar aquí. Entonces no se preocupen si tú tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, del caos que se viene, como lo voy a relatar, el caos que se viene sobre el mundo entero más rápido de lo que ustedes se imaginan. Estamos en el mundo culminante de un planeta a la orilla de un abismo. Y el mundo se encuentra, dijo Cristo, como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, y no hay pecado en todas estas cosas. Pero dice la Biblia, no entendieron. ¿Cuántos de ustedes
Trabajas en tu bufete de abogados, eres médico, eres contador, eres deportista, eres artista y te encierras en tu círculo, nada más mi trabajo, nada más mi bufete jurídico, nada más mi taller de carpintería, mi puesto de tamales, nada más yo, sin darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Así vendrá por esta desinformación, que el mundo no le interesa saber lo que la Biblia dice, el caos sobre millones de seres humanos. En el libro de Daniel capítulo 2 se profetizan 4 imperios que la historia corrobora que tuvieron lugar dentro de precisamente el tiempo, que fueron Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano, si lo quieres apuntar. Porque las naciones que les voy a mencionar son las naciones que formarán el último gobierno mundial. Las naciones que dirigirá un hombre que se llama el anticristo. Y van ustedes a descubrir que el 80% de las naciones que forman la última tercera guerra mundial son naciones musulmanas. El anticristo será musulmán de los pies a la cabeza y será el Mahdi, el Mesías que ellos están esperando, o el Yoshua Imán, que fue enterrado y que era el sucesor de Mahoma. Y cuando surge el Mahdi, el Mesías que ellos están esperando, nosotros los cristianos, es el personaje del anticristo. Al anticristo a ellos lo creerán que es el Mesías. Y el anticristo firmará un pacto con Israel por 7 años que lo va a traicionar, y se inicia la persecución del mundo entero contra judíos y contra cristianos. Entonces, en esta visión del capítulo 2 de Daniel, no puedo extenderme con detalles, lo pueden encontrar en YouTube, en otras conferencias. Está una cabeza, una estatua que es Babilonia, apúntalo, es Irak. La Babilonia del Antiguo Testamento es ahorita el territorio de Irak, Siria y Libia. Número 2, viene Grecia después y Medo-Persa, que son los iraníes. La palabra Persia, en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán. 1979 a la República Islámica de Irán. Cuando en el 79 del siglo pasado vienen los ayatolás y convierten en una religiosidad asfixiante la nación de Irán. Entonces vemos nosotros que Siria, Irak, el Líbano e Irán ya son 4 naciones que van a sobrevivir y que se encontrarán en la tercera guerra mundial. En quinto lugar está Roma, que representa las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor, y Roma se extendió hacia el norte de África y hacia el Medio Oriente. Entonces casi la mayor parte de estas naciones son musulmanas en su origen. Vemos nosotros en Ezequiel capítulo 38, versículo 39, que se profetiza la tercera guerra mundial. ¿Quieres saber con detalles qué va a suceder en la tercera guerra mundial? Ezequiel fue escrito hace 2650 años, capítulo 38 y 39, nos habla de una invasión dirigida por el norte, que posiblemente sea Turquía. ¿Quién creen que encabezó ahorita la guerra y el golpe de estado contra Assad? El presidente Erdogan de Turquía, que acaba de anunciar que él quiere ser el próximo califa de todo el Medio Oriente. Y él quiere levantarse sobre todos los musulmanes del mundo entero y que lo reconozcan a él como el nuevo califa del nuevo califato del Medio Oriente, que encabezará el anticristo. Entonces Turquía, ¿verdad?, está ahorita como jefe de todo lo que es el Medio Oriente, y los rebeldes, tanto los kurdos como los musulmanes chiitas, como los musulmanes suníes, están bajo el control del presidente Erdogan. Y además de Qatar, en la nación árabe de la península arábica, en segundo lugar. Turquía y Qatar financiaron al-Jolani, que es el líder que encabeza ahorita la rebelión en contra del gobierno de Assad. En Ezequiel 38 y 39 se nos menciona Persia, versículo 5, que es Irán, Acus y Afud, que son Sudán y Etiopía. Ya tenemos naciones del norte de Israel, tenemos naciones del norte de África, que la Biblia muestra que se van a unir a esta coalición final para poder terminar en el Armagedón, que es la tercera guerra mundial, que se peleará en la tierra de Israel. El territorio de Israel
la Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates, es el centro geográfico donde nació la civilización. Discúlpeme, pero no fue África. La Biblia dice que nació la civilización en el área de la Mesopotamia. Ahí terminará también el fin de la humanidad, la historia de la humanidad. En Zacarías capítulo 12 encontramos en el capítulo 2, versículo 3, que dice este profeta: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos del alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cómo es posible? Piensen lo que les voy a decir. Tiene la más clara lógica elemental. El 14 de mayo de 1948, el siglo pasado, Israel se independiza como nación soberana de todo el tiempo de los 2000 años casi que estuvieron en exilio. Después de casi 2000 años, una nación resurge, resucita de las cenizas. Al otro día, el 15 de mayo, los atacan y gana la guerra. Los vuelven a atacar en 1956, cuando el presidente Nasser de Egipto quiere cerrar el canal de Suez. 1967, la milagrosa guerra de los 6 días, que en menos de 3 días la aviación israelí acabó con toda la aviación de Egipto, de Jordania y de Siria. 1973, la guerra de Yom Kippur. En ninguna de las guerras que Israel ha enfrentado, nunca Israel ha sido el agresor. Siempre se han tenido que defender. Siempre han propuesto la paz a sus vecinos, y hay una constitución en la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat y de Husseini, que dice así el artículo 25: nosotros tenemos como objetivo el exterminio de la nación de Israel. Entonces, esta payasada de que 2 estados, y ojalá todo el presidente Macron de Francia, por favor, que Israel le dé oportunidad a los palestinos para que hagan 2 estados dentro de Israel, son mentiras. Y los mismos presidentes lo saben. ¿Por qué es imposible? Porque los palestinos o los árabes nunca van a aceptar que viva Israel. Los odian con odio jarocho. Es una enemistad que tiene siglos desde Ismael e Isaac, desde los hijos de Abraham y de Sara, en el libro del Génesis de la Biblia. De ahí viene toda la raíz. Pero la gente no lo entiende. Pero lo tienen que manejar políticamente correcto. No es que la solución llega. Nunca jamás habrá una amistad actualmente entre los árabes y los judíos hasta que regrese Jesucristo. Ahora ven ustedes en Zacarías capítulo 14 de una forma impresionante de qué forma hace más de 2600 años se profetiza las consecuencias que tendría la explosión de una bomba nuclear. Repito, hace 2650 años. La Biblia escribió lo que van a escuchar, que fue exactamente lo que vivió Hiroshima y Nagasaki. Dice así, Zacarías 14, versículo 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando en sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos. La lengua se les deshará de su boca. Damas y caballeros, ¿quién le reveló a estos profetas? Que son exactamente lo que sucedió. Las características que se llevaron a cabo cuando comenzaron a recibir los efectos de los rayos ultravioleta, ¿verdad? Los rayos que comenzaron a podrir completamente los ojos instantáneamente, la lengua. Aquí ni siquiera se había inventado la pólvora. ¿Cómo es posible que la Biblia haya profetizado con tantos detalles los efectos que tiene la radiación de la bomba atómica? Y terminamos en el libro del Apocalipsis, donde encontramos simplemente en el 4º sello, que son los juicios de Dios, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 7. Escuchen, nada más en el 4º sello del Apocalipsis, la 4ª parte de la humanidad va a ser borrada. Somos 8,000 millones de personas actualmente en el mundo. Cuando la Biblia menciona, lo voy a leer, que va a desaparecer la 4ª parte, estamos restándole a 8,000, 2,000 millones de personas. O sea,
desde la Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, somos 1.115 millones aproximadamente de personas. ¿De qué está hablando la Biblia? Que van a tener que desaparecer cuando comience el bombardeo nuclear, el de veras, 2 continentes enteros americanos. Aquí ya Ciudad Satélite no va a estar parada de pie, ni las torres de satélite. Miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno o el Hades le seguía. Y le fue dado poder para la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí es el inicio de la tribulación. Una 4ª parte de la humanidad va a morir. Encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 15, que en la quinta trompeta morirán otra 3ª parte de la humanidad. El 6º ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hago un paréntesis. El río Éufrates es un río que tiene 2.900 kilómetros de largo, nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, o sea, atraviesa casi todo el Medio Oriente. Y ahí están atados, dice la Biblia, es el lugar más peligroso actualmente de la humanidad. Desátalos, y fueron desatados. Estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. La 3ª parte de los hombres. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. En un resumen muy corto, la Biblia dice que cuando Jesucristo regrese y terminen estos 7 años de tribulación que vienen sobre el mundo, una 3ª parte de los 8.000 millones que somos actualmente sobrevivirá. Vendrán plagas como no se imaginan, los terremotos más grandes que en toda la historia han sucedido. Van a ser sacados todos los demonios, Apocalipsis 9, todos los demonios que están en el abismo van a salir a la tierra. Qué interesante que van a salir a través de los cráteres. Los cráteres siempre se ha sabido que son puertas del infierno, igual que en el mar, ¿verdad? En Isaías 27 dice, el dragón que vive en el mar. Es impresionante que todo venga de abajo, del centro de la tierra. Van a inundar completamente la superficie de la tierra. Los ángeles caídos van a bajar con Satanás, con Lucifer aquí en el mundo, y van a descargar todo el odio y todo aquello que la humanidad no quiso entender durante más de 6.000 años. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Oye, pero ¿qué Dios le falta misericordia? No es falta de misericordia. Simplemente, ¿sabes una cosa? Cuando viene un acusado delante de un juez y se le acusa, el abogado acusador, el pitirijas es culpable de asesinato. Y el pitirija le dice al juez: señor juez, discúlpeme, pero hace un año hice un asilo para ancianos. Fui a ayudar a un centro de rehabilitación. El juez le va a contestar: pitirijas, no te estoy juzgando por lo que hiciste antes, te estoy juzgando por lo que hiciste hace 3 días. Mataste a tu esposa con premeditación, alevosía y ventaja. Tienes 50 años de prisión. Entonces, el juez no es falta de misericordia, el juez simplemente está ejecutando, ¿qué cosa? La justicia. Porque si no se ejecuta la justicia y solamente abrazos y no balazos, y comenzamos a creer que no se puede imponer a fuerza el orden a través de la violencia de las cárceles y soldados, de una forma en la que los ciudadanos de 3ª categoría no puedan sufrir, o terceras personas, entonces el gobierno, ¿para qué sirve? El gobierno sirve para defender la propiedad del ciudadano, para defender nuestras vidas, para que no haya interrupciones en las carreteras con 1.000 personas y paran todo el tráfico de Cuernavaca a México, y durante 2 o 3 horas ni siquiera un soldado se presenta ahí, ni siquiera una policía. ¿Por qué? Porque los gobiernos no quieren funcionar, no quieren saber que están puestos por Dios para castigar al malo. Para eso hay policía, ejército, cárceles. Porque la naturaleza humana se viene volcada completamente en maldad. Y si no se detiene, sobreviene la anarquía. Y cuando en un país hay anarquía, va a suceder lo que pasó en Siria, donde cada quien es para su propio té. Y ese es el mundo en que nos encontramos actualmente. Y finalmente, la batalla del Armagedón es descrita en Apocalipsis 16. Y vean ustedes estas características
versículo del 2 en adelante. La batalla de la Tercera Guerra Mundial. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otra vez, entra el territorio del Medio Oriente, el final de la humanidad. El agua se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, la China va a sobrevivir. Vendrá y formará parte de la alianza que se vienen a Israel para pelear ahí en Israel, en el Valle del Megido, la Tercera Guerra Mundial. Todos los ejércitos del mundo se juntarán en el Valle del Megido, que está casi enfrente de la ciudad de Jerusalén. Cuando Napoleón Bonaparte vino a Jerusalén y vio el Valle del Megido, Napoleón dijo estas palabras: aquí estoy seguro que se peleará la última guerra de la humanidad. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en aquel día del gran Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí encontramos finalmente en nuestra historia que todos los gobernantes del mundo van a ser poseídos por demonios. Los demonios van a convocarlos a todos en el mismo lugar geográfico que es en el Valle del Megido en Israel. ¿De qué nos habla esto? Le escribe Pablo al apóstol Timoteo en su primera carta, capítulo 2, oremos por nuestros gobernantes, por el amor de Dios. Oremos ahorita por el gobierno que tenemos en México, por el gobierno que viene de Estados Unidos, por el gobierno de Francia, por lo que nos inspire el Espíritu Santo, pero tenemos que orar por nuestros gobiernos porque ya estamos viendo en los gobernantes ahorita manifestaciones de psicopatía, de locura total. De una locura total, donde están perdiendo la brújula ya y están guiados nada más por intereses económicos e intereses políticos. Donde está el pastel, ahí se van todos. Ya no hay convicciones de cuál es la libertad, qué dice nuestra Constitución. Se perdió el patriotismo en la mayor parte de las naciones, se perdió la democracia. Como dijo Winston Churchill, entre todos los temas de gobierno, la democracia es de los menos malos que existen, pero principalmente el libre mercado y la democracia es lo único que puede hacer que un gobierno o una nación surja de la pobreza y de la mediocridad. Encontramos ahorita, se podían mencionar con los dedos de la mano 3 o 4 presidentes de diferentes naciones, me reservo sus nombres, que tienen un poco de ecuanimidad, que están viendo claramente el panorama, que no se han adaptado al globalismo ni a la Agenda 2030 y que están conscientes que no van a vender su alma a Satanás. Porque Jesucristo lo dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Escucha hoy y escoge hoy a quién quieres servir. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, dijo Jesucristo, y la mayoría van por ella. Angosta y estrecha la puerta que conduce a la salvación y pocos van a entrar por ella. Pero Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora vive en este momento para decirte las buenas noticias. Jesucristo te dice: te amo. Dios te dice en esta mañana: te amo. Tienes un propósito por el cual has vivido, pero has creído que tú eres Dios, que puedes sacarme de tu ecuación, de tu vida, y no tienes nada que ver conmigo, dice el Señor, ni has consultado la guía que les dejé a los seres humanos, el GPS que les dejé, la brújula que les dejé, para que no se pierdan, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Es el libro de los libros, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Yo soy la resurrección y la vida, y si tú crees en mí en esta mañana, no morirás eternamente. El día que tú mueras, vas a morir en paz. ¿Y quién puede decir en esta mañana que tienes la garantía de amanecer? Una embolia cerebral, un cáncer inesperado, un accidente de tránsito, una bala perdida. 1000 circunstancias pueden suceder a nuestro alrededor que creímos que teníamos la vida por delante. La Biblia dice, cuando escuches su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo da su vida por nosotros en esa cruz. Esta es la historia de amor más grande jamás contada, la historia donde Dios el Padre nos cuenta el amor que tuvo para nosotros en esa cruz hace 2000 años. Pero Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no le estimamos. Pero Él llevó en la cruz tus pecados y mis pecados también, para que a través de la sangre que Él derrama en esa cruz, tú y yo podamos ser perdonados, tener la vida eterna y la garantía de vivir con Él después de nuestra muerte. Quisieran ustedes en esta mañana, después de este mensaje, tomar la decisión que requiere también de mucho valor de invitar a Cristo a tu vida. Les pido por algunos segundos inclinar su rostro. En esta mañana, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido expuesta para que podamos abrir nuestros ojos, y es como una alarma que Dios está sonando a la humanidad antes que el barco se hunda. El barco eres tú, y muchos de ustedes han venido esta mañana con sus vidas, tal vez sin estar conscientes, a la orilla de un abismo, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios te pide en esta mañana arrepentimiento, que te arrepientas. ¿Qué significa arrepentirse? Ir en un camino equivocado, ser iluminado y concientizado que vas mal y darte una vuelta de 180 grados. Y esta mañana Dios te ha producido la conciencia y la convicción que vas en un camino equivocado. Y que si tú sigues en este camino que tú has tomado hasta el día de hoy, tal vez sea demasiado tarde el día de mañana. Ven a Jesús ahora, que tu corazón está preparado. Arrepiéntete de tu vida y todo lo que has hecho en tu pasado. Y si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Simplemente cree. Así es. Cree que Jesús en esa cruz, con las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies, dio su vida a través de su sangre por ti y por mí. Cree que esa sangre, que es la vida de Jesús, tiene el poder, el antídoto con la condición de pecado en la que nacimos todos los seres humanos. Por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en último lugar, cree que Jesús a los 3 días se levantó de los muertos. Es el único ser humano en la historia que nos puede decir qué hay después de la vida. Y como Él resucita, nos quiere dejar la esperanza en la cual vamos a permanecer hasta el fin de que vamos a volver a vivir cuando Él regrese por nosotros. Dile: Señor, gracias porque te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.